todo bien. Y bueno, continuando con las preguntas picosas, como decía Ernesto. El año pasado aproximadamente, la doctora Froxan habló sobre cómo las orientaciones sexuales son aprendidas. Sin embargo, algunas personas se colgaron de esto, por decirlo de alguna manera, para justificar el uso de terapias de conversión, eh, pensando que aprendido es sinónimo de tener a una persona frente a ti que te está enseñando qué orientación sexual debes tener. Si bien hace tiempo hiciste un TikTok retomando este tema, nos gustaría que explicaras a nuestra audiencia, a psicólogos y al público en general, sobre todo estos temas, ¿no? Que pudieras retomarlos, estos puntos y sobre todo, pues sí, como tú lo expresabas, porque al final, pues todos merecemos respeto, ¿no? Todos merecemos estar en ambientes respetuosos. Claro. Bueno, ustedes saben que, bueno, el comportamiento de una persona básicamente está influenciado por tres factores. Digámoslo así, la configuración biológica de una persona, de un organismo, la historia de interacción que ha tenido esa persona con el mundo y el contexto actual de la persona. No hay mucho más allá. Creo que los astros, el espíritu, esas cosas que a veces las personas muy respetablemente creen que existen, no necesariamente tenemos evidencia de que influyan en el comportamiento. Entonces, achacar una conducta tan compleja como la preferencia sexual solamente a un componente biológico es reduccionista y no es liberador. Es otra vez, es atarnos más. Es darnos más razones para vernos de una forma rígida e inflexible. Entonces, considero que la postura más conductual de que nuestras conductas están influenciadas por estos tres puntos tiene mucho más sentido. Porque, no sé, si yo viviera toda mi vida en donde no tuve contacto con otros humanos, ¿cómo voy a desarrollar algo que se llama orientación sexual? O sea, ¿cómo se desarrolla si no tengo contacto con otros humanos? Entonces, es en la interacción, aprendizaje, que se va dando una asociación entre alguna configuración biológica, algunas configuraciones biológicas, con el ambiente, y que va dándole sentido a ciertas conductas. No se puede separar y decir, mira, esta persona, este organismo, es homosexual si no se ve su conducta. Y para que se vea su conducta tiene que haber interacción. Y cuando hay interacción, hablamos que implícitamente hay aprendizaje. Esto no nos somete, esto nos libera. En muchas ocasiones se ha usado el discurso biológico como un discurso de liberación. ¿Por qué? Porque está luchando contra una idea que dice, si puedo cambiarlo, entonces tiene que ser cambiado. Y esa es una tontería. O sea, no tiene sentido. O que algo, porque pudiera ser aprendido, está mal. Cuando no tiene nada que ver. Es como una perspectiva muy igual, como hacemos conclusiones lógicas a veces muy erróneas, como si se aprende algo que es malo, entonces se puede cambiar. Entonces estamos aquí asumiendo que eso que aprendimos está mal, lo cual ahí está el problema. Pensar que eso está mal. Pensar que una conducta o de orientación sexual de cualquier tipo tiene algo malo. O sea, eso no tiene ninguna justificación ética, tampoco. Entonces, hablando un poquito de eso, me he metido mucho en la ética, pero bueno, no hay ninguna justificación de que cualquier tipo de orientación pudiera ser mala. Entonces, desde ahí, las personas hacen como que se van hilando ideas y se van construyendo mentiras sin darse cuenta. Pero entonces, regresando al punto. Así fuera una completa elección, así fuera una cuestión de que yo al día de mañana me decido ser heterosexual, eso no tiene nada de inmoral. O si yo el día de mañana me hago homosexual, no tiene nada de inmoral, ¿no? Así fuera una elección. Entonces tengo que decir esta palabra porque sé que no lo es. No es una elección.
es un conjunto de conductas muy complejas, pero en sí, el que fuera una elección no lo haría inmoral. Entonces, a veces les digo, usamos esta respuesta de nací de esta forma, así me hizo Dios, esta es mi biología, para protegernos de la gente homofóbica. La gente que te dice, puedes cambiarlo, tienes que actuar diferente, tienes que hacer las cosas diferente. Entonces, es igual otra vez una forma de protegernos de estas personas. Pero creo que es más efectivo protegernos como así lo hubiera aprendido, así lo hubiera elegido, así sea algo que yo decido cada día, es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera. No tienes ninguna justificación para decirme cómo cambiarlo, qué hacer con él o hacia qué comportamientos tener. Creo que eso es lo importante, no confundir una explicación biológica o psicológica con alguna justificación para cambiar alguna orientación. Eso es completamente erróneo y otra vez es salirnos del área de la ciencia. La ciencia no prescribe ni dice qué se debe hacer con las cosas, nada más las describe y las explica. En ningún ámbito, ni en el biológico ni en el psicológico. Entonces, o sea, esta es una experiencia que yo siempre comparto en este tema porque me parece muy llamativa. En una conferencia respecto a bases biológicas de la orientación sexual se hablaba de como la influencia de algunas hormonas durante la gestación, en la preferencia de ratones por algún compañero sexual. Yo digo, qué padre. Estás diciendo que con estas hormonas aumenta la probabilidad de que haya esta conducta. No es determinante. Ok. Bueno. Llega un comentario, como que comentario salvaje aparece. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dicen eso? Es muy peligroso porque entonces las personas, estás diciendo que debamos cambiar los genes, las hormonas para evitar que esto pase. Es como que no. Tampoco eso se buscaría en una explicación psicológica. Solo se están hablando de las posibles implicaciones que influyen en la orientación sexual, porque queremos entenderlo, porque es un tema importante, pero no porque queramos cambiarlo, no porque digamos que está mal, y saberlo no nos da ninguna justificación de hacer ninguna modificación o intento de modificación, ni biológica ni psicológica, ni en una intervención biológica ni en una intervención psicológica. Entonces, a veces les digo, considero que a veces el error ha sido tomar la biología como esto es lo que me protege de la homofobia, porque no es así. Porque entonces, si una persona siente que se es protegida por la biología, pues realmente no lo es, porque entonces puedes decir, mira, pues tú dices que naciste así, entonces si naciste así, hay genes que influyen en tu comportamiento, entonces hay que cambiarlos. Entonces hay que seleccionar embriones para que no haya personas con esta orientación. O sea, estoy yéndome a una hipótesis muy, muy adelantada con el fin de ejemplificar que no es que la biología nos defienda, no sirve para defendernos, lo que nos defiende es la ética, que es, no está mal tener una orientación sexual diversa y no tiene nada inmoral y pueden buscarse explicaciones, y es ético buscar explicaciones psicológicas y biológicas de la conducta de las orientaciones sexuales, porque no se está pretendiendo hacer nada malo con ellas. ¿Ok? Y otra cosa que hay que agregar es que, bueno, yo decía como que a final de cuentas, sin estos tres componentes de la biología, la interacción con el ambiente y el contexto actual influyen en cualquier tipo de conducta, entonces somos y nos hacemos. O sea, siempre es eso. Siempre somos y nos hacemos. No se puede separar. No se puede. Entonces siempre estamos en un constante como interacción con el medio, limitada por características biológicas, en un rango bastante amplio, yo creo, de acción. Y bueno, ya ahora otros temas dentro de la sexualidad. A mí me gustan los hombres, ¿no? Pero no todos los hombres. No solamente por ver un órgano sexual, yo elicito respuestas de, ¿cómo se llama? Arousal,
de sentir agitación, sentir mi ritmo cardíaco, no todos los hombres. Entonces, también eso, hubo una interacción que me hizo también tener respuestas, y tengo que hablar de mí porque creo que es lo más respetuoso, no hablar de otras personas, es que me hizo tener respuestas de la índole psicosexual hacia cierta clase de personas, por mi interacción. Entonces ahí creo que influye mucho esto de, bueno, entonces quizá podemos tener flexibilidad tanto en entender el concepto de orientación sexual de una forma más amplia, ver el papel del ambiente, ver que éticamente desde ningún punto de vista es ético modificarlo y que verlo desde el punto de vista ambiental no sería una sentencia, es liberador. Y también nos puede dar herramientas para defendernos de personas homofóbicas o demasiado conservadoras o torpes.